Saludos para todos, amigos y hermanos. Hoy continuando con esta serie de mensajes de Semana Santa. Hoy trayendo uno de los mensajes más poderosos de la palabra de Dios, es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el corazón de todo el Evangelio, es el corazón del mensaje eterno, es el corazón de la salvación. Y hoy tenemos el privilegio de poder juntos meditar en la palabra de Dios acerca de esto que vamos a estar predicando, y es el espectáculo de la cruz. ¿Por qué hoy quiero hacer referencia a esto? Hace muchos años, un día leyendo la palabra de Dios, me detuve en un pasaje que vamos a leer en Lucas capítulo 23, del versículo 47 hasta el versículo 49. Leyendo estos versículos, Dios captó mi atención con algo y vamos a leerlos. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban mirando desde lejos estas cosas. Cuando yo leí esto hace muchos años, surgieron varias preguntas que hoy quiero volverlas a formular con todos ustedes. Preguntas que lentamente fui respondiéndoles paso a paso. Pero mientras meditamos en estas preguntas, yo quiero ponerlo rápidamente en un contexto. Ayer, los que tuvieron la oportunidad de escucharme, les hice un panorama de los horarios, y es que aproximadamente a las 7 de la noche comenzaron las últimas palabras de Jesús, lo que yo le llamo el mini testamento, y posiblemente terminaron a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, o tal vez un poco más, Jesús entra al huerto de Getsemaní, y estando en el huerto de Getsemaní ora, posiblemente por 2 o 3 horas. A las 6 de la mañana es arrestado y es llevado ante Pilato, ante Caifás, y ahí es interrogado, azotado y todas estas cosas. Y a las 9 de la mañana empieza su proceso de dolor y de pasión. Pero a las 12 del mediodía es que comienza el clímax final de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Jesús está muriendo, hay mínimo 5 grupos de personas que tal vez la gente no presta atención cuando estamos leyendo, porque leemos rápido la palabra de Dios, pero cuando vamos mirando hay 5 grupos diferentes. Está el grupo de el centurión romano con los soldados. Está el grupo de las personas familiares de Jesús, las Marías y Juan el apóstol. Además de esto está, dice la palabra de Dios, 2 ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Además de esto está el grupo religioso, que es comandado por los fariseos, sacerdotes, ancianos y escribas, que están ahí mirando, burlándose, maldiciéndolo, y que fueron los que al final tomaron la decisión de llevarlo a la cruz. Y también está el grupo de la multitud, de la muchedumbre, que está ahí, que está burlándose, que son espectadores, que son personas que pasan, que miran cómo está la situación. Ellos están en un lugar que se llama el Monte de la Calavera, que es un monte alto, un lugar ahí, en un pináculo. Y estos 5 grupos de personas están ahí, observando todo lo que está pasando. Y ahí, metido en la palabra de Dios, encontramos con estos 3 versículos que acabamos de leer, y es la vida del centurión, la vida de las multitudes, y dice, y de las familiares de sus discípulos. Y cuando leí todo el capítulo, el cual no lo vamos a leer por el tema del tiempo, me surgieron 6 preguntas, de las cuales hoy vamos a responder 4 o 5 de ellas. Y la primera pregunta que me surgió cuando yo leí este texto fue: ¿qué vio el centurión que lo llevó a glorificar a Dios y a decir que Jesús era el justo? Lo pongo en contexto. El centurión es alguien que dirigía aproximadamente 5,000 soldados. Era un hombre romano. Él trabajaba para el imperio más grande que existía en ese tiempo y que ha existido en todos los tiempos, el imperio romano. Este hombre estaba acostumbrado a matar personas, este hombre estaba acostumbrado a ejecutar personas, y él ese día era un espectador más de la cruz. Un hombre frío, un hombre calculador, y ese día estaba mirando que 3 malhechores más para la mente de él estaban muriendo. Pero había algo que le había llamado la atención, era por qué tanto escándalo alrededor de un hombre llamado Jesús.
Dice la Biblia que él, viendo todo lo que había acontecido, él está desde las 9 de la mañana y parece que por allá tipo 2 de la tarde, 2:30, no sabemos exactamente, dice la Biblia que él dijo: oh, este hombre realmente es el Hijo de Dios y verdaderamente es justo. Entonces la pregunta que yo me hice un día era: ¿por qué este hombre cambió de opinión en unos minutos? Cuando era un hombre indiferente, nos dice la palabra que él y sus soldados estuvieron jugando con las vestiduras de Jesús, echando suertes quién se quedaba con los vestidos. ¿Y por qué en unos minutos después cambia de opinión y tiene un arrepentimiento? La segunda pregunta que me hice es: ¿por qué Jesús pudo ganarse a los enemigos pecadores, pero nunca pudo convencer a todo el grupo religioso? Porque acá nos dice que cuando leemos en los 4 evangelios, nos dice que ninguno de los religiosos, ni los escribas, intérpretes de la ley, los fariseos, ni los sacerdotes, ninguno se convirtió. Pero ¿por qué Jesús sí pudo ganar a los pecadores en la cruz? La tercera pregunta que me surge cuando yo leí este texto, y por eso de ahí sale el nombre de esta predicación: ¿por qué las multitudes que minutos atrás estaban riendo, se estaban burlando, estaban mirando todo el espectáculo como una manera normal, y de repente dice la palabra que viendo este espectáculo se comenzaron a golpear el pecho y a arrepentirse y a decir: hey, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? ¿Qué vieron ellos? Dice la palabra que ellos, viendo el espectáculo, cambiaron de opinión. Y me hice la pregunta: ¿qué fue lo que ellos vieron? Que en minutos cambió la escena. Pasaron de estar riéndose, burlándose, a arrepintiéndose. ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué fue lo que se les corrió para ellos poder ver y entender algo que antes no iba a poder entendido? La quinta pregunta que me hice, o cuarta pregunta, fue, y hay 2 preguntas en esta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la tierra se puso en tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde? ¿Por qué la tierra, dice la Biblia, se llenó de tinieblas? Y ahí me surgió otra pregunta: si la tierra se cubrió de tinieblas, ¿por qué esta gente que estaba en la cruz podían ver? Si todo estaba en oscuro y en tinieblas. En estos tiempos no hay luz, lo único que se utilizan antorchas, pero acuérdese que son las 12 del mediodía. ¿Quién va a llevar antorcha al mediodía? Entonces, ¿cómo hicieron para ver si todo estaba en tinieblas? Y la otra pregunta es: ¿por qué el ladrón de la derecha se arrepiente si él también se estuvo burlando de Jesús minutos atrás? Así que vamos a responder la primera pregunta, porque esto, más que una predicación, es una enseñanza, y mi oración es que el Señor pueda revelarle a usted este misterio, lo que es el espectáculo de la cruz. Entonces la primera pregunta es: ¿qué vio el centurión romano que lo llevó a cambiar? Un hombre frío, distante, indiferente, ¿qué vio él que lo llevó a ser transformado? Que lo llevó a reconocer que realmente Jesús era el Mesías y que era un hombre justo en la tierra. La respuesta está en Mateo capítulo 27, 54, donde nos dice la palabra que en el momento que Jesús entregó su espíritu, dice la Biblia que la tierra tembló, se estremeció, y dice la palabra que el centurión y los soldados, al ver esto, declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces la primera respuesta: ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ellos vieron y experimentaron en el momento de Jesús cómo la tierra manifestó su inconformidad con la muerte de un justo. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento que Abel murió, fue matado por Caín de manera injusta. Y dice la Biblia que cuando la sangre de Abel fue derramado, dice que la tierra abrió sus fauces y recibió la sangre de Abel. Y dice la Biblia que la tierra clama, la sangre de Abel clama de la tierra justicia ante Dios. Ahora creo que la tierra acaba de experimentar algo, y es recibir la sangre del Hijo de Dios derramada. Y cuando fue derramada la sangre de un justo, ahora esta sangre clama misericordia. Pero para mí la tierra tembló, hubo un pequeño terremoto, aunque la palabra dice que estremeció las piedras y las partió, dice que gente resucitó entre los muertos,
Pero esto no lo vio el centurión. Él lo que experimentó fue el temblor en la cruz. ¿Por qué? La tierra manifestó su inconformidad con la muerte del Hijo de Dios, porque la tierra sabe quién es su creador. Lo segundo que yo puedo ver por qué él realmente fue tocado es porque la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 15, versículo 39 al 44, que Jesús, cuando estaba en la cruz, dice la Biblia, que exclamó, gritó fuertemente y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, Dios, y muere. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Las personas que morían en la cruz quedaban colgadas 24, 36, 48, hasta una semana agonizando en la cruz. Jesús, y acá viene lo segundo que él pudo ver, que tal vez hay gente que lo ha leído y nunca lo ha podido ver. Jesús no lo alcanzó la muerte. Él decidió morir, que es totalmente diferente. Él no fue a decir, yo le huyo a la muerte, sino que cuando él dijo, ya llegó el momento de morir, dijo, en tus manos entrego mi espíritu, y muere. A tal punto fue el impacto, porque este centurión estaba acostumbrado a ver gente morir así, que más adelante José de Arimatea va y le pide el cuerpo horas después a Pilatos, y Pilatos se pregunta, ¿cómo así? ¿Ya murió? Y manda a preguntarle al centurión romano, a este hombre, ¿es verdad que este hombre ya murió? Dice, sí, ya murió. Y todos quedaron sorprendidos. ¿Por qué quedaron sorprendidos? Porque Jesús no lo alcanzó la muerte. Él entregó su vida a Dios. Él soltó su espíritu. Y es una revelación que tal vez muchas personas no logran entender. ¿Por qué es que este soldado fue impactado? La última respuesta se la voy a dar al final. ¿Por qué él dio gloria a Dios? La segunda pregunta que miramos es, ¿por qué se cubrió de tiniebla la tierra desde las 12 hasta las 3 p.m.? ¿Y cómo hicieron para ver si todo estaba en tinieblas? Es la segunda pregunta que yo me hice y que hoy quiero responderla de este espectáculo. La Biblia dice, y esta es la primera respuesta en el Salmo 19:1, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Lo que yo creo, y no de manera poética, creo de manera real, que lo que pasó ese día fue que el sol dejó de mirar por un momento, dejó de mirar la muerte del Hijo de Dios. Acuérdese que el sol y son creación de Dios, y yo creo que el sol se apagó por lo que le hicieron al Hijo de Dios. Creo que fue una decisión soberana también en medio de toda esta oscuridad. La segunda respuesta tiene que ver con Juan capítulo 3 versículo 19, donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo quedó sumido en las tinieblas cuando los hombres intentaron sacar al Hijo de Dios. En ese momento que toda esa gente que estaba congregada ahí, la gran mayoría, el 95% no quería al Hijo de Dios. Cuando intentaron sacar al Hijo de Dios, todo se puso en oscuridad, porque la palabra dice que la gente entra en oscuridad cuando ama más las tinieblas que la luz. Pero la tercera respuesta es la más elaborada que tengo esta tarde para usted, y yo quiero que usted la pueda meditar, y es, algunas personas han dicho que fue un eclipse lo que pasó ese día, y no pudo haber sido un eclipse. ¿Por qué no pudo ser un eclipse? Porque era el tiempo de la Pascua, y como era el tiempo de la Pascua, era el tiempo de luna llena, y era imposible que hubiera un eclipse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En la Biblia, las tinieblas o los días de oscuridad son señal de juicio, que hubo un juicio que llegó a la tierra. En la profecía bíblica, cuando David pudo mirar la cruz en el Salmo 22, 12 y 13, él tuvo una imagen del futuro de la cruz, y dice que Jesús, ahí hablando en ese Salmo, dice que lo rodearon toros de Basán, fueron rodeados alrededor de él. Quiere decir que algo llegó ese día a la cruz. Pero quiero que sigamos leyendo qué dijo Jesucristo en Lucas 22, 53. Él dice, todos los días estaba con ustedes en el templo. Estas son palabras que él dice antes, cuando lo van a arrestar. Y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ha llegado la hora de ustedes, le dice a todos ellos, cuando reinan las tinieblas. Quiere decir que Jesús dice, llegó la hora donde por unos minutos las tinieblas van a reinar.
¿De qué tinieblas es las que está hablando aquí en este pasaje bíblico? ¿De qué oscuridad es la que está hablando? En Éxodo capítulo 10, donde habla la novena plaga, que es la anterior a la última, que son 10 plagas, dice que hubo una tinieblas sobre la tierra, dice, y luego el Señor le dijo a Moisés, extiende su mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrán tocarlas. Cuando las tinieblas se pueden tocar, es porque no está hablando de oscuridad normal. Tuve un tiempo la oportunidad de estar en África, y en África se mueve un mover espiritual muy fuerte, y cuando las tinieblas se pueden palpar, es porque no es algo de oscuridad, es más que oscuridad. Hay algo que llegó a la cruz, hay algo que ese día no solamente llegó una oscuridad, llegó tinieblas a ese lugar. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 78, 49, explicando las 10 plagas de Egipto? Cuando llega la plaga número 9 es interesante que lo que dice, Dios estaba tan enojado que los castigó con dureza y les mandó todo un ejército de mensajeros de muerte. Quiere decir esto, que cuando las tinieblas llegaron a Egipto, en la plaga número 9, lo que llegó no fue una oscuridad, sino ángeles de la muerte, fue lo que llegó. Y acuérdense que en la plaga número 10, es que el ángel de la muerte mata a los primogénitos. Quiere decir que la llegada de los ángeles de la muerte llegaron en la plaga número 9, cuando llegó la oscuridad. ¿Esto qué me quiere decir? O tal vez dirá, ¿qué quiere decir, pastor, con esto? Voy a finalizar diciendo lo que dice Colosenses 2:15, del 11 al 15. Dice la Biblia en Colosenses 2, del 11 al 15, pero especialmente el 14 y el 15, que en la cruz llegaron los principados y las potestades de las tinieblas. Quiere decir que ese día se oscureció la tierra, se oscureció ese lugar por 3 horas, porque Satanás llegó con todo su ejército de demonios a querer acabar con el Hijo de Dios, acabar de destruirlo. Y tal vez si no queda tan claro, le animo que lea Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 2. Dicen Apocalipsis del 9 del 1 al 2 que cuando vengan los juicios sobre la tierra, que no han llegado todavía, un día va a descender un ángel, y ese ángel va a tener en su mano una llave, y dice que cuando él abra el abismo, dice que del abismo saldrá un humo que va a oscurecer el sol. Quiere decir esto, y dice la Biblia después en el versículo 3, que del abismo salieron langostas que picaban a los seres humanos con una herida de muerte. ¿De qué está hablando? De los demonios, de los demonios. Quiere decir que ese día se oscureció el lugar por todo el ambiente espiritual. Tal vez los soldados romanos, tal vez todos los que estaban ahí no presenciaron con sus ojos naturales, pero en el mundo espiritual se percibía una atmósfera cargada de oscuridad. Pero ahora surge lo otro, y es, ¿cómo hicieron para ver? ¿Cómo hizo esta gente para ver si todo estaba en tinieblas y en oscuridad? Acuérdense que Jesús lanzó un grito de agonía en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió el peso del juicio de Dios, pero también cómo se rodeó ese lugar de oscuridad y tinieblas. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron para ver? Pues la respuesta está también en la plaga de Egipto. En el Éxodo 10 del 21 al 23 dice que aunque todo Egipto estaba en tinieblas, las casas de los judíos, de los hebreos, había luz. ¿Por qué había luz? Porque ahí no entraron el ángel de la muerte. Quiere decir que ¿por qué ellos podían ver? Ellos podían ver por lo que Jesucristo dijo de Él mismo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que anda alrededor de mí andará en la luz. Ellos pudieron ver a Jesús ahí y ver la luz, porque la luz no la pudieron apagar. Porque acuérdense que la muerte a Él no lo alcanzó, Él decidió morir. Quiere decir que el ángel de la muerte no tocó a Jesucristo, porque Él estaba revestido con su sangre preciosa. Él estaba guardado bajo la santidad y la pureza. Por eso el arma que tenía Jesús en su mano fue la santidad y la pureza. Por eso el ángel de la muerte no lo pudo matar, y por eso no pudo apagar la luz, y por eso ellos podían ver, porque la luz que ellos pudieron ver era la luz de Jesús en la cruz. Y esto fue lo que impactó al centurión, impactó a todos los que están alrededor. ¿Cómo está? Todo está en tinieblas, pero sigue habiendo luz, y la luz solo se ve
en el rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y ninguno andará en tinieblas el que anda alrededor de mí. La cuarta pregunta que me hago es: ¿cuál es el espectáculo que esta gente presenció que hizo que la multitud se golpeara el pecho y decir: ¿qué hicimos? Matamos al Hijo de Dios. ¿Qué fue esta locura que acabamos de hacer, de haber asesinado al Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que ellos presenciaron? Y hay muchos versículos, pero el tiempo es muy corto y quiero centrarme en uno para que usted sepa qué fue lo que exactamente pasó. En Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15 dice: de hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Este pasaje dice que todos estábamos muertos por los pecados. Se nos había despojado de la naturaleza pecaminosa, pero Dios nos vivificó con Cristo y perdonó nuestros pecados. Dice, todos estábamos muertos, pero en Cristo todos somos perdonados. Después dice, Él eliminó la prueba acusatoria que había en contra de ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Eso quedó anulado cuando se clavó en la cruz. Después dice, así despojó, desarmó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad por medio de Cristo. Los humilló públicamente y los exhibió en un desfile triunfal. Esta versión es maravillosa porque es una versión que está ceñida a lo que es la traducción original. Acá dice, todos estábamos muertos, pero en Cristo todos tenemos perdón. Pero teníamos todos un acta de decretos en contra nuestra, pero en la cruz se clavó y fue anulada. Todos teníamos enemigos encima, el diablo y sus demonios, pero en la cruz fueron desarmados. Pero dice una quinta cosa, que ahí Dios le dio la victoria final al pueblo, a la humanidad, y exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios, y los exhibió, dice, en un desfile triunfal. Y esos versículos son confusos de entender, a no ser que tengamos un entendimiento de qué pasó en estos tiempos. Entonces acá hay tres cosas que yo quiero que usted sepa. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, lo primero es que en estos tiempos, cuando alguien tenía una deuda, se firmaba tal cual como hoy, pero de manera diferente, pagarés. La idea era la misma. Usted hacía un pagaré donde quedaba debiendo, y hasta que no cancelara la deuda, no quedaba libre. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Toda la humanidad tenía una deuda con Dios por todos sus pecados. Y Satanás sacó y llegó a la cruz con un lleno de papeles a decirle a Jesucristo de que la humanidad estaba en pecado, que ahí Él tenía las pruebas en su mano de todos los pecados de la humanidad y que Él no lo iba a redimir. Pero Él no sabía que a través de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo estaba pagando la deuda y cancelándola. Después dice que en la cruz se clavó el acta de decretos. En estos tiempos bíblicos, cuando a alguien se le crucificaba, se le colocaba en la cruz por qué se le crucificó, y se le escribía un acta y se le clavaba a los pies y se le decía, este hombre fue crucificado porque hizo sedición, por robar, por matar, por asesinar, por rebelarse contra el imperio romano. Y se le clavaba. Lo que se hizo ese día es que Satanás llevó el acta de decretos, pero dice la Biblia que fue clavada en la cruz, y en la cruz esa acta de decretos comenzó a ser eliminada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vio Satanás, se quedó sin armas. Y ahí viene lo tercero, dice la Biblia, y Satanás fue desarmado. ¿Cuál era el arma que Satanás tenía en contra de la humanidad? Los pecados, la intimidación a la muerte. Por eso dice Hebreos que fuimos liberados del miedo a morir, porque Satanás tenía este imperio y Jesucristo se lo derrotó en la cruz, porque le quitó sus armas, la del pecado y la de la muerte. Dice que en la cruz fueron clavadas. Pero dice una tercera cosa, dice que fue exhibido públicamente en un desfile triunfal. Para nosotros es un poquito vago poder entender esto, pero ¿qué pasaba en el imperio romano de estos tiempos? Cuando un general salía a la guerra y ganaba, capturaba al rey o al príncipe de los otros pueblos y lo traían. Y cuando lo traían amarrado. Y este general comenzaba y le hacían una entrada triunfal,
donde lo traían y hacían un desfile público sobre todo el lugar. En la carroza paseaban para que todos vieran que el enemigo haya sido derrotado y que este general es digno de honores porque acaba de ganar la batalla. Al enemigo se le quitaban las vestiduras y al general se le vestía y se le daba todos estos honores de la realeza. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Entonces Satanás perdió y Jesús en la cruz, en silencio, perdonando y derramando su sangre, le dio un golpe letal a Satanás en la cabeza. Génesis 3 dice la profecía: la serpiente le herirá en el carcañal, pero la simiente tuya le herirá en la cabeza. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Jesucristo hirió en la cabeza a Satanás, le quitó las armas, lo despojó, lo hizo una exhibición pública. El general de generales, el rey de reyes, le ganó la batalla a Satanás, lo venció públicamente, le quitó las armas, le quitó los argumentos, le quitó el acta. Todo quedó cancelado por medio del sacrificio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Jesucristo. Y esta gente, yo creo que percibió el espectáculo, cómo Satanás salió despavorido de este lugar, porque las actas de decreto se quedaron en blanco, porque toda la deuda fue cancelada, porque todos los pecados fueron borrados, porque Satanás perdió las dos llaves más grandes que tenía en contra de la humanidad: el pecado, la acusación de sus pecados, y la muerte. Ahora todo ser humano que se muera con Cristo irá a la eternidad y el ángel de la muerte no lo puede atormentar. Eso dice la palabra, y por eso yo creo que esta gente se golpeó el pecho diciendo: este hombre realmente era el Hijo de Dios. Viendo todo este espectáculo de todo lo que les estoy contando, esta gente presenció por 3 horas algo sobrenatural, pero especialmente yo creo que fue entre las 2 y las 3 de la tarde que comenzaron a presenciar todo esto sobrenatural. El Hijo de Dios ahí en la cruz, sin orar, hacer guerra ni reprender demonios, estaba dándole una derrota total y definitiva al reino de las tinieblas. La última pregunta que tengo es: ¿qué experimentó el ladrón del lado derecho que hizo cambiar de parecer si él antes estaba burlando de Jesús? Y yo nunca había leído esto hasta un día el Señor me mostró que los dos estaban burlando. No era que el de la izquierda era bueno y el de la derecha el de la izquierda era malo y el de la derecha era un ladrón bueno. Los dos eran malos. Y dice la palabra en Mateo 27:44, dice: hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Quiere decir que los dos se burlaron. Pero ¿qué hizo que uno cambiara? Y présteme atención porque estoy terminando y acá comienza lo más poderoso de esta enseñanza. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre está al lado de la cruz. Este hombre está también presenciando, pero él no está viendo desde abajo la cruz, él lo está viendo desde el lado. Él puede percibir y sentir la presencia del Hijo de Dios. Y hay 2 pasajes que el Señor me mostró para poder entender qué fue lo que pasó. Porque me he preguntado, he mirado, he meditado, digo: ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió, Señor? Y estos 2 pasajes están en Juan capítulo 8, versículo 28. Y dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy el que soy. Dice así: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy el que soy. ¿Quién era el yo soy en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés le pregunta a Dios: Dios, si me preguntan quién me envió, él les dijo: díganles que el yo soy los acaba de enviar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este hombre del ladrón del lado derecho? Es que dice la Biblia, Jesús dice: cuando yo sea levantado en la cruz, entonces comprenderán que yo soy el que soy. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él tuvo una revelación de Dios. Él pudo percibir, porque se le cayó los velos, que el que estaba al lado de él no era un hombre normal, era Dios. Y dice más adelante en Juan capítulo 12, versículo del 31 al 33, que cuando el Hijo del Hombre se ha clavado en la cruz, entonces la gente creerá. Y cuando él creyó,
él lanza una petición a Jesús. Le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él experimentó lo que todos deberíamos de experimentar: una revelación de la cruz. Porque eso fue lo que a él le pasó. El otro fue convencido de una manera, los otros de otra manera, pero este hombre, sintiendo al Hijo de Dios, porque ninguna persona que esté cerca a la cruz, que se dedique a leer la palabra y contemple lo que estamos predicando, vuelve a ser la misma. Porque la cruz es la que tiene poder para cambiar los corazones, para hacer que un ladrón se arrepienta, para hacer que un hombre duro, romano, asesino, cambie, para hacer que un grupo de espectadores burlescos, chismosos, se arrepientan de todos sus pecados. Esto lo puede hacer solamente las personas que miran la cruz. Por eso la cruz es el centro del Evangelio. La cruz es la que tiene poder para transformar las vidas y los corazones. ¿Cuál es el mensaje final? ¿Qué le pasó a todos ellos? Con estas palabras voy a terminar. Ellos tres experimentaron, estos grupos todos experimentaron tres cosas finales. Cuando ya Jesús está muriendo, él lanza la sexta pregunta, y la sexta palabra en la cruz que él dice, es: consumado es. Consumado es. ¿Esto qué es? Un grito de victoria. Todo lo que le he dicho hasta ahora, todo lo que usted ha podido leer en la palabra, estas tres palabras para mí resumen lo que a ellos los llevó a cambiar la vida. Es que un hombre agonizando, un hombre justo que nunca se habían encontrado, termina en su sexta palabra diciendo: Dios, consumado es. ¿Qué es esto? Un grito de victoria. Lo que Jesús dijo en la cruz es: todo ha sido terminado, todo ha sido cancelado, todo está listo. Y fue un grito de victoria. Este grito de victoria lo escuchó el ladrón, lo escuchó el centurión romano, el soldado romano y toda la gente, como él proclamó a gran voz la victoria que tuvo en la cruz, porque él dijo: todo está hecho en la cruz. La segunda palabra que impactó a todos los que estaban escuchando, especialmente a los judíos, fue cuando Jesús dice la séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. Y lo encomendó. Usted dirá: ¿qué tiene que ver eso? Acuérdese que atrás en la oración Jesús habló 7 veces en la cruz, y por allá en la cuarta vez él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es el único momento donde Jesús en la cruz y en la vida llamó a Dios, llamó al Padre Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la espalda, porque el Padre lo azotó, porque el Padre tenía que castigarlo por todos los pecados de toda la humanidad, nuestros pecados. Pero la última palabra que él ya dice, cuando él vuelve a sentir la presencia de Dios, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tal vez usted no sepa, pero esta es la oración que hacían los niños judíos para irse a acostar. En el Salmo 35:1 dice esto: los niños judíos antes de ir a acostar decían: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mis sueños. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús al terminar su día? En tus manos, en tus brazos puedo descansar, Padre. Y esto le impactó a todos. Como un hombre podía descansar en medio de esa agonía, él pudo ponerse en los brazos del Padre, lanzar una oración muy tierna, muy especial, volvió a recomponer su comunión con el Padre y dijo: en tus manos pongo mi vida y descanso en ti. Y murió. Y esto es maravilloso y sobrenatural. Y lo tercero que impactó al ladrón y a todos los que escucharon fue lo que le responde al ladrón. El ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tal vez nosotros no entendemos muy bien, pero eso es una palabra persa. Y esta palabra se usó, era cuando el rey persa quería homenajear a alguien, lo invitaba al paraíso. El paraíso era su palacio donde era amurallado, y lo invitaba a su casa para que juntos recorrieran los jardines y pasaran un día juntos y cenaran.
Quiere decir que cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, él tenía eso en mente. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que le estaba diciendo a Jesús, a este hombre. Y todos escucharon porque entendían estas cosas. Tal vez nosotros no, porque no conocemos todo este tipo de literatura, cultura. Le estaba diciendo, hoy vas a estar con el Rey. Hoy juntos vamos a caminar. Esta vida terminará y juntos vamos a disfrutar hasta la eternidad. Vamos a cenar juntos. Tú vas a pasear por la casa eterna y vamos a estar juntos de la mano. Y este es el mensaje final de toda esta predicación de la cruz. Quiero que usted sepa que en la cruz hubo un grito de victoria por sus pecados, por mis pecados. Ese grito de victoria tiene todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Lo segundo, tiene un grito, una oración de confianza. Usted y yo nos podemos colocar en las manos en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier adversidad. Podemos decir, en tus manos encomiendo mi vida, Padre, porque tú la cuidas mejor que yo. Creo que este es un gran tiempo para hacer esta oración en nuestras casas. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y lo último que usted tiene que saber es, nos espera el paraíso eterno, nos espera la eternidad, nos espera la ciudad amurallada, nos espera el cielo, caminar en un lugar glorioso, disfrutar de la compañía del Rey, poder caminar por los jardines reales, poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar de un alimento eterno con Él. Todos aquellos que le han entregado la vida a Jesucristo tienen esta posibilidad y este privilegio. Y termino con esta historia. Ayer conté una historia para escuchar una predicación, hoy voy a contar una muy similar. Esta historia fue la que inspiró la historia que conté ayer. Y es los 40 soldados de Vespasiano. Vespasiano es un centurión romano de los años 60 más o menos después de Cristo, en los tiempos que gobernaba Nerón, uno de los 12 Césares. Nerón tenía 40 soldados principales, 40 luchadores, gladiadores, gente entrenada, gente que estaba dispuesta a dar la vida por Nerón. Esta gente era la que lo acompañaba a los espectáculos, guerreros, batalladores. Cuando Nerón salía y estos 40 salían, ellos hacían esta proclamación, se la voy a leer. Nosotros los luchadores luchamos por ti, oh emperador, para ganar por ti la victoria y la corona te pertenece a ti de la victoria. Y salían a pelear y a luchar. Cuando el Imperio Romano quiso extender sus fronteras y seguir conquistando y conquistando, envió estos 40 principales, estos 40 luchadores a cargo del centurión romano Vespasiano, y se los llevó. Pasados los días, llegaron a los oídos de Nerón, un hombre que odió a los cristianos, que los persiguió terriblemente. Llegó a los oídos que mucho de su ejército también estaba creyendo en Jesucristo. Así que hizo un edicto que ninguno podía creer en Jesucristo y que el que siguiera creyendo en Jesucristo iba a morir. Así que tenían que preguntarle a todos los ejércitos, no importaba quién fuera, tenían que preguntarle a todos si realmente creían en Jesús y no creían en Jesús. Este edicto llegó hasta Vespasiano, el cual lo leyó, llamó a estos 40 principales, privilegiados, guerreros, batalladores, y les dijo: ha llegado la noticia que los soldados del Imperio Romano también están creyendo en un tal Jesús. Y queremos saber quiénes de ustedes creen en Jesús y quién no cree en Jesús, porque el que cree en Jesucristo tiene que renunciar a su fe o a morir. Y para sorpresa de Vespasiano, los 40 hombres, él dijo: el que cree en Jesús den un paso adelante. Y los 40 hombres dieron un paso adelante. Y él se quedó sorprendido, todos los 40. Así que él dijo, él tenía un gran aprecio por estos 40 luchadores, y él pensó, estos 40 hombres no pueden morir. Y les volvió a preguntar, ¿quiénes de ustedes creen en Jesús? ¿Y quiénes están dispuestos, si creen en Él, a renunciar en su fe para no morir? Y los 40 hombres dieron un paso adelante creyendo en Jesucristo. Este hombre se fue y meditó, ¿qué hago? Pero él sabía que él tenía que cumplir este edicto y que tenía que ser fiel a Roma porque era parte del pacto que ellos hacían. Así que quiso darle como una oportunidad a esta gente y les dijo, otra vez más les pregunto, y les preguntó a la caída del sol en pleno invierno.
¿quiénes de ustedes están dispuestos a renunciar a Jesucristo? Den un paso adelante. Y ninguno lo dio. Así que dijo, lo temo, pero tengo que cumplir el edicto de Nerón. Pero aún muy adentro, pensando de que esta gente se pueda arrepentir, les dijo, la muerte de ustedes va a ser en un lago helado. Pero por si acaso alguno se llega a arrepentir, voy a hacer una gran hoguera a este lado. Una hoguera muy grande. Por si alguien se quiere arrepentir, estaré esperando. Y ese día, todos los 40 soldados comenzaron a quitarse sus vestiduras y bajaron hacia las aguas. Y bajando hacia las aguas tenían un nuevo canto. Y este era el canto de ellos. Nosotros, 40 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar por ti la victoria. Y de ti es la corona de la victoria. Y ellos clamaban esto, hora tras hora. Vespasiano quedó ahí esperando que en algún momento esta gente se arrepintiera y decidiera desistir. Lentamente pasaban las horas y seguía escuchando el mismo grito, ya más lentamente se iba comenzando a desvanecer el grito. El grito ese, lo repito, nosotros, los 40 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar por ti la victoria, y de ti es la corona de la victoria. Lo que hacían antes para Nerón, ahora lo iban a hacer para Cristo. Cuando pasaron las horas, ya debilitados, moribundos, uno de ellos decidió desistir y comenzó a salir. Y Vespasiano tuvo la sensación de decir, este es el inicio porque todos van a salir, no van a aguantar. Y él salió y murió a la orilla del lago. Y él dijo, los demás van a salir. Pero esto es lo que repetían ellos. Y dijeron esto, los 39 gritaron, nosotros 39 luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar por ti la victoria, porque de ti es la corona de la victoria. Y Vespasiano, no aguantando más, viendo estos hombres apasionados muriendo por Cristo, y viendo que uno había desistido, dice la historia, que es muy reconocida y muy verídica, que se quitó las vestiduras y comenzó lentamente a descender a las aguas y se unió a los 39, y él hizo el grito final diciendo, nosotros los 40 luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar por ti la victoria, y la corona de victoria te pertenece. Y los 40 murieron. Con esto quiero terminar diciéndole que cuando una persona es impactada por Cristo, como fue Vespasiano, por el mensaje de estos hombres, si el mensaje radical de estos hombres trajo una convicción a un soldado romano, el mensaje de la cruz trae convicción a millones de personas en toda la historia. Son millones y millones de personas que han sido salvas porque miraron a la cruz, porque hemos mirado a la cruz y fuimos convencidos con alguien que ahí, enmudecido, en silencio, murió en la cruz por nuestros pecados y le dio la sentencia total a Satanás y a sus demonios, para que usted y yo podamos ser perdonados, liberados, y nos espera la eternidad. Así como el ladrón escuchó de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el lugar que nos espera a todos los que hemos creído en Jesús. Estos hombres pudieron morir por Cristo porque les esperaba la corona eterna de vida. Ellos en la vida renunciaron a sus derechos, a sus placeres temporales, para recibir la eternidad. Así que quiero cerrar este mensaje dándole gracias a Dios e invitando, si hay una persona que hoy está escuchando por primera vez un mensaje de Cristo, quiero decirle que Dios nos ama profundamente, que Él murió en la cruz y que gracias a su sacrificio sus pecados y los míos son perdonados, y que si usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo y creemos en Él, iremos a la eternidad. Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo, yo quiero que usted la pueda hacer. Dígale, Padre Celestial, te doy gracias por darme hoy la oportunidad de abrirte mi corazón y mi vida. Yo hoy creo en ti y creo en lo que tú hiciste en la cruz. Yo creo que tú tienes poder para transformar a cualquier persona. Hoy te recibo
como mi Señor y mi Salvador. Y hoy estoy listo para renunciar a mi corona terrenal para recibir una eterna. Te lo pido en Cristo Jesús. Señor, y te doy gracias por todos aquellos que han escuchado este mensaje el día de hoy. Oro que la presencia de Cristo sea desatada en las casas, en los hogares, y puedan recibir, Señor, la revelación de la cruz. Puedan entender hoy el espectáculo de la cruz. Se quedan quitados los velos, los corazones endurecidos sean transformados, y todos los que miren la cruz hoy puedan tener salvación y vida eterna. Hoy puedan recibir aliento e inspiración en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Un gran